hay varias preguntas que no pudimos cubrir, así que vamos a avanzar con estas preguntas y después algunas más que se agregaron el día de hoy. Así que tengo un par de preguntas relacionadas con los dones que me habían mandado y quisiera hacerlas. So we're going to pick up where we left yesterday. There were a few questions that we were not able to address. So we have a few questions relating to the gifts. So, first question. When we talk about interdependency, we could say that I could not rightly use my gift or completely use my gift if I'm not nurtured by all the other gifts. Would it be okay to say that if I don't use my gift in interdependency, that gift would not edify in love the way that God will want it to edify? Is that too long? That's a complicated question. Bueno, la pregunta sería así. Cuando hablamos de interdependencia, podríamos decir que no puedo ejercer mi don plenamente si no soy también nutrido del ejército de los demás dones, de los demás miembros del cuerpo. Y que por esto mismo, si no ejerzo mi don en interdependencia, esto no logra edificar en amor a los demás en la medida que Dios quiere hacerlo. ¿Sería esto una afirmación correcta? I could answer that in two parts. Bueno, respondería en dos partes. I can say on one side that I have to use my gift even if others aren't around to support it. Quiero decir, bueno, que por un lado yo soy responsable de usar mi don, aunque no haya otros alrededor mío que estén sosteniendo o apoyando. I mean, the issue is if the Lord is bringing up ministry and opportunities, I'm using the gifts the Lord gives to minister in those contexts. A la medida que el Señor va trayendo oportunidades de ministerio, yo voy usando mi don para servir en esas oportunidades, en esos contextos. So the idea is I'm not using the lack of resources around us or people around us to be the excuse not to be obedient to. Así que yo no puedo usar la falta de dones o del ejercicio de los dones de los demás sobre mi vida como una excusa para no usar mis dones para edificarle a ellos. But I also, on the other side, the other half of the question is I would recognize I need the gifts around me to be better. Pero por el otro lado de esta pregunta, yo debo reconocer que necesito los demás dones para yo crecer. That's exactly what Ephesians 4:16 gets at. Ese es el punto al que llega Efesios 4:16. It says, from the whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building of itself up in love. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. We shape each other, we encourage each other. Así que nos formamos unos a los otros, nos alentamos unos a los otros. We need to come alongside of one another and protect one another in the use of our gifts. Necesitamos ponernos al lado del otro y alentarnos en el uso de nuestros dones. Let me give you kind of one way I've seen this work out. Déjame darte una manera en la que he visto que esto funciona. I've seen the kind of individuals who have the gift of mercy. Yo he visto algunos individuos que tienen el don de misericordia. My wife accuses me of not having mercy. Mi esposa me acusa a mí de no tener misericordia. So I surround myself with these individuals. Así que yo me rodeo de estos individuos. But I remember a particular time where this man who had mercy just loved to care for needs of others. Así que me acuerdo de los momentos en los que estos hombres que tienen el don de misericordia se han ocupado del cuidado de otros. And he was being taken advantage of because this individual kept coming to him for mercy over and over and over again. Y me acuerdo de una situación donde esta persona que tiene el don de misericordia se estaban aprovechando de él, porque este individuo venía una y otra vez. And he had a hard time because he didn't know what to say to this individual. Y a él le costaba porque no sabía cómo tratar a este individuo, qué decirle. And I have no problem giving words of wisdom. Y yo no tenía ningún problema en dar palabras de sabiduría. So I can come alongside, encourage that person, exhort them
take them to truth, and protect the guy who loved to be merciful. Así que yo podía venir y corregir a este hombre, darle la verdad y proteger al otro hermano que tenía el don de misericordia. So that we were able to minister both wisdom and mercy in a way that actually benefited the individual who needed help. Y podíamos entonces manifestar sabiduría y misericordia a la misma vez en la vida de este individuo que necesitaba ayuda. And that's just one of many expressions or ways in which the Lord will use our gifts mutually together to encourage each other and protect each other from Sería una de ministry muchas dangers. formas en las que Dios usa los dones de forma colectiva para edificarnos y alentarnos mutuamente. I might clarify one thing about interdependency. Déjame aclarar un punto en cuanto a la interdependencia. It's not true that interdependency means that if people do not respond in their relationship to me, that somehow I'm deficient. No es verdad el principio de que si de alguna manera las personas no responden en edificación hacia mí, de alguna manera mi vida cristiana es deficiente. In an interdependent relationship, I have one responsibility, En la relación interdependiente yo tengo una responsabilidad and that is me. y soy yo. So I need to meet needs, and I need to serve and be selfless. in Así my que yo response. necesito cubrir necesidades y servir y entregarme por el otro. Having said that, it's also true that if others in the body are not doing the same, the body is weak. Y es correcto decir que si no estoy, si el resto en el cuerpo no están haciendo lo mismo, el cuerpo va a debilitarse. So what Mark says is very, very appropriate here. Así que lo que Mark dice es muy apropiado acá. Other people not using their gifts does not preclude me from using mine. El hecho que otro no use sus dones no me frena de que yo use los míos. And that protects the body as well, because if someone isn't using their gifts, the use of mine may stir them up to use their. Y eso protege al cuerpo también, porque si alguien no está usando su don, el hecho de que yo lo use puede estimularle para que él lo use. Thank you so much. So this question has to do with Ephesians 4 and that list that you find there. How do you interpret or take that as gifts or roles or ministries that Christ Well, they're the gives? same, because back in verse 7, La pregunta es en Efesios 4, ¿cómo tomás vos la it lista que uses the aparece New ahí? Testament language for giving. Christ gave gifts to Si the esto se church. refiere a dones o a ministerios. Y ahí dice en el versículo 7, usa el término del Nuevo Testamento de que Cristo dio dones. With regard to the roles, there would have to be a spiritual enablement for the role. En cuanto al argumento para que defiende el concepto del rol, tiene que haber una habilitación espiritual para el rol. But some of them also are appropriately titled an official office. Y algunos apropiadamente se les reconoce como un oficio particular. So the apostolic office, the prophetic office, the evangelistic office, these are roles that were given that had a particular place in the hierarchy of the church, or they were part of the authority structure of the church. Así que algunos de estos títulos que aparecen acá eran también roles de autoridad. Está el rol del apóstol, del profeta y del evangelista, que aparte de ser un concepto de don, tiene un concepto de jerarquía, entran dentro de una línea jerárquica de cómo funcionaba la iglesia. And the first two in the category always appear in the same order and at the front of the list, in all the lists where they appear. Y en todas las listas, los primeros dos siempre aparecen en el mismo orden y al principio de la lista. And in chapter 2, verse 20, they are representing the foundation of the church. That is the doctrine, the revelation, all that God's people need to know in the new covenant. Y en el capítulo 2 se aparecen como el fundamento de la iglesia, que dan las bases de lo que el pueblo de Dios tiene que creer en el nuevo pacto. It's often been argued that the apostolic office wouldn't be a gift. Se ha debatido en algunos momentos de que el oficio apostólico no es un don. But I find that difficult when 2 Corinthians 12, Paul calls the gifts associated with the office of an apostle the gifts of an apostle. Y me resulta difícil esto porque Pablo habla en 1 Corintios 12 de los dones asociados al apostolado y los llama dones del apóstol.
And of course, he's referring to the sign gifts or the miraculous sign Y gifts. se refiere, claro, a los dones de señal o los dones apostólicos. Nonetheless, the office of apostle came with particular grace enablements. Sin embargo, podemos decir que la función apostólica vino acompañada con dones de gracia que capacitaron para esa función. And overall, beloved, let's not forget that gifts are a stewardship. Y sobre todo, hermanos, no olvidemos que los dones son una administración. So wherever the church is weak because other people are not using theirs, Así que en cualquier área en que la iglesia sea débil porque hay personas que no están usando ese don, Peter says that we ought to employ our gift as a good steward of the manifold grace of God. Pedro 1 Peter dice 4:10. que tenemos que usar nuestros dones como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Thank you so much. So, someone asked, how can I know if I have the gift of teaching? Yeah. So there's a few things that you're looking La for. pregunta fue, ¿cómo sé si tengo el don de enseñanza? One of the first expressions of somebody that has the gift of teaching is that there's a mental aptitude. Creo que una de las primeras características de una persona que tiene el don de la enseñanza es que tiene una aptitud mental. Y Jerry dijo, bueno, quedo afuera entonces. There's the Una ability capacidad mental sería. there's the ability to take in information and logically think through it. O sea, sería la habilidad de poder captar información y pensar lógicamente por sobre esa información. It's the ability to comprehend truth. Es la habilidad de comprender la verdad. And one of the ways we know that they are comprehending truth is with the second quality that you're looking for. Y una de las formas en las que sabemos que están comprendiendo la verdad tiene que ver con la segunda característica que vas a observar. They're able to communicate clearly to others. Ellos pueden comunicarse claramente con otros. Clear understanding leads to clear communication. El entendimiento claro lleva a la comunicación clara. It's easy to be confusing behind the pulpit, just don't understand what you're saying. Es fácil para confundir mientras estás en el púlpito. ¿Sabes cómo se hace? Es no entendiendo cuando se te explica. I can lead everyone astray easily just not knowing what I'm talking about. Es fácil, dice, yo puedo descarriar a todos de la verdad fácilmente si simplemente yo no sé de lo que estoy hablando. Jerry's under conviction right now. Y Jerry está sintiendo convicción en este momento. So once you have, clear understanding, leading then to clear communication, Entonces, si primero yo tengo un entendimiento claro y después una capacidad de comunicación clara, you also then would look for the affirmation of both leadership and the people in the church. después voy a buscar la afirmación de líderes y de la gente de la iglesia. People start coming to men or listen to men who are teaching the truth clearly. Las personas empiezan a responder a hombres que enseñan la verdad con claridad. I've watched it in my ministry life. Yo lo he observado en la vida ministerial de nuestra iglesia. I've seen different guys who believe that they have the gift of teaching, He visto varios hombres que creen tener el don de la enseñanza. and yet their groups are dwindling, and these other guys, their groups are just expanding. Sin embargo, sus grupos empiezan a decrecer y los de los otros hombres empiezan a crecer. Part of the affirmation of one's giftedness is that you're seeing the evident fruit as people are hearing the truth and responding to it. Parte de la evidencia de ese don y la evidencia que ese don se hace evidente es que personas están escuchando la verdad, entendiéndola y se está viendo un fruto en la vida de estas personas. But of course, most importantly, you would have leaders in the church who are regularly teaching, who can come alongside and affirm what they're seeing. Y también va a haber líderes en la iglesia que están enseñando regularmente, que pueden observar y acercarse y afirmarlo. And I would add to that there is a point in which somebody grows in their ability to be able to faithfully articulate Y truth. también agregaría de que hay un punto en donde uno está creciendo en su habilidad para poder articular la verdad. I mean, as we grow, our vocabulary grows. Y mientras crecemos, nuestro vocabulario crece. Our personal experiences grow, thus our illustrations grow. Nuestras experiencias crecen y por eso nuestras ilustraciones crecen.
And then our credibility becomes more evident. Y después nuestra credibilidad se va volviendo más evidente. And with that, then influence in teaching becomes more and more clear. Y con eso la influencia en la enseñanza se va volviendo más y más clara. To which then I would recognize the last kind of category I'd be looking for to evidence I have the gift of teaching. Y entonces yo llegaría entonces a la última categoría que evidenciaría que tengo el don de la enseñanza. Is that God is opening up providentially the opportunities to teach. Y es que Dios de forma soberana empieza a abrir las oportunidades para que yo enseñe. Well, I was going to mention the New Testament words for this affirm what Mark was saying. Estaba pensando en versículos del Nuevo Testamento que afirman lo que Mark estaba diciendo. So the Greek word group for kerux, for preaching, Porque, por ejemplo, el grupo de palabras griegas que es keruk, que tiene que ver con la predicación, it assumes clarity because that is gospel preaching. asume la misma palabra, claridad, porque tiene el sentido de la predicación del Evangelio. It also brings to mind the image that I told you before, that of a herald. También trae a la mente la imagen que antes te compartí, que es la de un heraldo. The whole role of a herald is about clarity. El rol de un heraldo tiene que ver con claridad. Can I take the king's message and deliver it as the king would want it Puedo delivered? tomar el mensaje del rey y entregarlo de la misma manera en que el rey me lo dio para entregar. Then you have the other word group from didaskalos, to teach. Después tenés otro grupo de palabras griegas que están relacionadas con didáskalo, que es enseñar, Which is the original word for to put it into the mind. que es la palabra griega que tiene el sentido de poner en la mente. What Mark said about clarity and being able to apprehend with the mind and speak clearly for people's edification is so crucial. Lo que Mark dijo en cuanto a la claridad, el poder tener la verdad y poder poner en la mente de las personas, es algo tan crucial. Because to put something into one's mind didn't merely mean to just teach them so that they heard what you said. Porque poner algo en la mente de alguien no es solamente enseñar algo que la persona escuche. Didaskalos was not complete until, having put it into their mind, they understand it. Sino que didáskalo no se completaba esa idea en poner esto en la mente de la persona, sino en el momento en que la persona lo entendía. So, evangelization, euangelion, kerux, the preaching, and the Entonces, teaching. evangelización, proclamación y la enseñanza. And then, of course, they are edified. The people are built up in the faith. Y también se edifican, las They personas understand crecen doctrine en la and fe, how to live it out. entienden la doctrina y saben cómo vivirla. And in being shepherded and living it out, they're now bearing fruit. Y mientras están siendo pastoreados al vivirla, van llevando fruto. All of that represents the gift. Todo eso representa el don. Thank you. So this has to do with interaction among the leaders. So the question is, what can I do if when I bring a problem that I see in the church and a solution to it, but I'm not heard because I'm young? I'm not taken into consideration as a young man. What can I do? If that happens often and I'm never heard. La pregunta que hace es, ¿qué debo hacer cuando traigo un problema a la iglesia y también la solución, pero por ser muy joven no se me escucha ni se toman en cuenta esto? Como joven, ¿qué debería hacer cuando esto pasa más de una vez y seguimos sin ser escuchados ni apoyados? So I think based on the passages we turn to, we each give a different angle in regard to this particular question. Dice, viendo los pasajes que los dos abrimos, me doy cuenta que los dos vamos a dar un ángulo distinto de esta pregunta. 1 Peter 5, verse 5 Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 and 6. y versículo 6. Peter talking to elders and giving elders the qualities that they must manifest as they shepherd the flock. Cuando Pedro le habla a los ancianos y le dice las cualidades que deben manifestar pastoreando a su rebaño, Says to the young men this charge in verse 5. le dice a los jóvenes, les da esta orden. It says, "You younger men likewise be subject to your elders,
And all of you clothe yourselves with humility towards one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. First thing I would say is this: just gear up for just faithful, humble dependence, waiting upon the Lord for His timing. Lo que te diría sería esto, prepárate para mantenerte de forma humilde esperando en el Señor. Just patiently, graciously communicate the truth and trust that God at the right time is going to deliver you. De forma paciente y humilde comunica la verdad y confía en que Dios en su tiempo y a su manera va a guiar. That's exactly what he says in the next section from 6 and following. He reminds them to be patient, casting your anxieties upon the Lord because He cares for you, and at the proper time He will lift you up. Es lo que dice más adelante, pacientemente echamos nuestras cargas sobre Él porque Él va a cuidar de nosotros. So that a young man needs to learn that God doesn't work on his timeline. Así que este joven necesita saber que Dios no opera en sus tiempos o en su agenda, But he should have the confidence that God is faithful, pero that- tendría que tener la confianza de que Dios es fiel and that God is going to honor His word. y que Dios va a honrar su palabra. So that you support that leadership, you pray for them, you continue to communicate the truth, and then wait for the Lord to open up the Así opportunity. que apoyá ese liderazgo, orá por ellos y seguí siendo fiel en comunicar verdad hasta que Dios haga la obra. So let's think this through from the young man's perspective. Así que vamos a mirar esta verdad desde la perspectiva del joven. What Mark just said is absolutely critical. Lo que Mark acaba de decir es absolutamente crítico. He must learn to wait. Debe esperar, debe aprender a esperar. I don't mean that he never shares anything about his concern, Y no me refiero a que nunca comparta nada en cuanto a su preocupación, but when the older leaders do not listen, Pero- that is your moment to begin waiting. cuando los líderes ancianos no están escuchando, ese es momento para esperar. Now, while you're waiting, there are some things you can do very practically. Pero mientras esperás, hay algunas cosas que podés hacer de forma muy práctica. First of all, re-examine the issue. En primer lugar, reexamina el asunto. Let's face it, when you're young, you lack experience. Enfrentémoslo. Cuando sos joven, te falta experiencia. What you think a problem is in the church may not be as big a problem as you think. Lo que cuando vos ves un problema en la iglesia, puede ser que ese problema no sea un problema tan grande como vos lo imaginás ser. It may not be a problem at all. Puede ser que ni siquiera sea un problema. According to you, it's a problem. De acuerdo a vos es un problema. But remember, without experience, you might be a little narrow. Pero recuerdas que sin experiencia puede ser que seas un poco estrecho todavía. Common problems with young men, what are they? Este es un problema común para un joven. ¿Cuáles son algún problema común del joven? Overzealous, Tienen demasiado celo y pasión, narrow, demasiado estrechos, they don't have a broader experiential perspective, no tienen una experiencia amplia, más grande, they tend to have convictions they haven't lived long enough with yet, suelen tener convicciones que no las han mantenido suficiente tiempo todavía. they see problems from a narrow vantage point, whereas the older man sees problems from a bigger vantage point. Él ve los problemas desde un punto de vista bastante estrecho, mientras que el hombre anciano lo ve desde un punto de vista mucho más amplio. So while you're waiting, Así que mientras esperás, you could re-examine the issue. podés reexaminar el problema, el tema. While you're waiting, you also may ask the older leaders about the issue and their perspective. Mientras estás esperando, podés preguntarle o pedirle a este hombre más anciano que te explique más sobre este tema. And just ask them why they respond to it the way that they do. Pregúntales por qué están respondiendo de la forma en la que lo hacen. Ask them to help you see what you're not seeing, if there's something you're not seeing. Pediles que te ayuden a ver lo que no estás viendo si hay algo que no estás viendo. That demonstrates humility to the older generation. Eso demuestra humildad a la generación más anciana. So while you're waiting, there's some important self-evaluation and evaluation of the concern that can be done. Así que mientras esperás, hay una buena evaluación y podés trabajar en esa preocupación y lo podés hacer.
You say, but that's hard to do because the problem keeps going on and no one's doing anything about it. Y vos decís, pero eso es difícil de hacer porque veo que el problema avanza y nadie hace nada con eso. Welcome to ministry. Bienvenido al ministerio. This is the struggle, isn't it? Esta es una lucha, ¿no? But God knows. Pero Dios sabe. Whatever problem you're identifying, God knew it was there. Sea cual sea el problema que vos estás identificando, Dios ya sabía que iba a estar ahí. You're not going to be the solution, the sole solution to the church's problems. Vos no vas a ser la única solución a todos los problemas de la iglesia. You're not the white knight with all the answers. No sos el caballero en el caballo blanco con todas las respuestas. And most importantly, Y lo más importante, even if you have identified a real problem, aun si vos sí identificaste un verdadero problema, you should not imagine that you are God's solution to it. no tenés que imaginar que vos sos la solución de Dios para ese problema. When you live life long enough and you do ministry long enough, Cuando vos has vivido una vida suficientemente larga y has hecho un ministerio por suficiente tiempo, you gain what we like to call altitude on the ministry. empezás a ganar lo que nosotros llamamos altitud en el ministerio. When you're young, you see things from 5,000 feet. Cuando vos sos joven, ves cosas a 1000 metros de altura. When you're older, you see things from 30,000 feet. Cuando creces, ves cosas a 5000 metros de altura. The vantage point is different. Y el punto de vista te da una ventaja distinta. Now, let's suppose it is true that you have put your finger on a real problem. Ahora supongamos que vos sí has señalado un verdadero problema. And let's suppose that your older leaders won't hear you. They're proud, or they don't want to admit it, or you're just young and they just want to put you in your place. Y supongamos que los líderes son orgullosos y no lo quieren admitir, o sos joven y te van a poner en su lugar. What do you do? ¿Y qué haces ahí? 1 Timothy 4:12. 1 Timoteo 4:12. The first part of that verse is like the young man's life verse. La primer parte de ese versículo podría ser el versículo lema del joven. Don't let anyone look down on your youthfulness. No dejes que nadie tome en poco tu juventud. Yes. Y vos decís, sí. You're not going to look down on my young age. No menosprecies que soy joven. But Paul uses the strongest contrasting adversative in that verse. Pero Pablo usa el adversativo de contraste más fuerte que hay en ese versículo. How is it that older men are not going to look down on my youthfulness? ¿De qué manera es que los hombres mayores no van a menospreciar mi utilidad como joven? How am I going to get to that place where they don't condescend to me? ¿Cómo voy a llegar a ese punto donde no sean condescendientes conmigo? The verse tells us. El versículo te lo dice. Here's how you do it. You don't declare it. Lo haces de esta manera, no es que lo declarás. You don't just say, hey, you have to listen to me because I'm a Christian and I'm training for ministry and I have seminary degree. No le puedes decir, hey, tienen que escucharme porque yo soy creyente y yo estoy estudiando en el seminario y he aprendido unas cuantas cosas. So, ¿Y who cares about your seminary degree? a quién le importa tu título de seminario? Notice what it says. Mirá lo que dice. Do not let them look down on your usefulness, No dejes que menosprecien tu juventud, but instead, sino in speech, en conduct, palabra, conducta, love, amor, faith, fe, purity, pureza. show yourself an example of those who believe. Sé ejemplo de aquellos que han creído. You want a voice in the church ¿Querés una voz en la iglesia to help with problems? para poder ayudar con los To problemas? be used of Christ, even to help the older generation Para ser come usados por around? Dios, aún para ayudar a una generación más grande. You wait. Espera, And while you're waiting, y mientras espera, you live in the second half of that verse. viví en la segunda mitad de ese versículo. That's where you live. Ahí es donde tenés que vivir. Because sooner or later, God will make your voice loud Porque tarde o temprano Dios va a hacer que tu voz se escuche fuerte through your conduct and your a character. través de tu conducta y tu carácter. If you don't believe that because the leaders that you work with are just too proud, Si no lo crees porque te parece que los líderes con los que trabajás son demasiado orgullosos, do not imagine that God can't change that situation. no imagines que Dios no puede cambiar esa situación. But He's not going to change it for you. Pero no lo va a cambiar para ayudarte a vos. He'll do it His way in His timing for His glory, not yours. Él lo va a hacer a su forma, en su tiempo y para su gloria, no la tuya.
I've seen a lot of young men, so has Mark, so has Gonzalo. They go out into a church, they identify all the problems, and then they tell the older leaders, you don't know what you're doing, you're not even elder qualified. Yo he visto muchos jóvenes, Mark los ha visto, Gonzalo los ha visto también, que van después de haber estudiado, llegan a una iglesia, señalan a los pastores todos los problemas que la iglesia tiene y le dicen, ustedes están haciendo todo mal, ni siquiera deberían ser ancianos de esta iglesia porque no son calificados. You might be right about that older leader, Y tal vez tenga razón algunas cosas de cuanto a este líder anciano, but you wouldn't know. pero ¿cómo lo sabrías? You wouldn't know if you're right. No sabrías si tenés razón. In fact, you're probably still struggling with pride. Es más, tal vez vos seguís luchando con tu propio orgullo, ¿no? And who makes you qualified if you're full of pride? ¿Y quién te califica a vos si vos estás lleno de orgullo? The Bible says don't divide ministries. La Biblia nos enseña a no dividir las You're not on iglesias. God's side when you divide his sheep. Vos no estás del lado de Dios cuando estás dividiendo las ovejas. So while we encourage the older generation to open your ears and listen, Así que cuando alentamos a las generaciones jóvenes a abrir sus oídos y escuchar, don't pridefully cover over weaknesses that the younger generation points out. no tapes las debilidades que la generación joven te está señalando. Be a model of humility for them. Sé un modelo de humildad para ellos. But you young men, Pero ustedes jóvenes you should live in 1 Timothy 4:12. vivan en 1 Timoteo 4:12. We had to live this. Remember, I was at Grace Emmanuel and Dice, had nosotros this very tuvimos que struggle. vivir esto. Yo estaba asistiendo a la iglesia de cuando Jerry era pastor en Grace Emmanuel y vivimos una situación. I came out of seminary just knowing everything. Yo salí del seminario sabiendo todo. I had it all figured out. Ya tenía todo resuelto. I graduated from the master's seminary. Yo me gradué del seminario de Masters I could spot problems a long way, y podía detectar problemas desde muy lejos. and I fired off my best email to Jerry. Y yo mandé el tiro de mi mejor email a Jerry. I had assessed the ministry. I had found the key area that needed to be fixed. Ya había evaluado todo el ministerio y había descubierto el área clave que tenía que ser arreglada. And this wise man ministered to me Hombre sabio me ministró and humbled me very quickly. y me humilló muy rápidamente. So I had to crawl here to Argentina to ask for help. Así que tuve que venirme acá a Argentina para que me den consejería y me ayuden. No. But anyways, this is a normal problem, and it is good for young men to be Pero es un patient, problema grande y es bueno que los jóvenes sean pacientes, to work on their own character, que trabajen en su propio carácter and trust that God will give you the voice at the right y time. confíen en que Dios les va a dar la voz en el momento correcto. Friends, it will come from one who's lived through it. At the right time, the Lord will lift you up. Y jóvenes, vivan de esta manera y cuando llegue el momento Dios va a levantarles. Amén. I'm not giving him the mic to give his side of the stories. Ahora no le voy a dar el micrófono para que cuente su lado de la historia después de esto. Pero no. So the question comes from a young man who says that his leaders see qualities in him and encourages him to pursue pastoral ministry. But he's on his side, he's not sure if he should pursue that or not. What advice would you give to him? La pregunta sería, hay un joven que dice que ve que sus líderes ven en él cualidades para el ministerio pastoral y le alientan a avanzar para buscar la vida de pastor, pero él no está seguro que eso sea así, que él haya sido llamado al ministerio pastoral. ¿Qué puede hacer este joven? Let me speak from the side of the leaders there, that what they should be thinking through that. Quiero hablar primero al líder y decirle lo que debería estar pensando en este sentido. It's not wise for us as leaders to put undue pressure on someone to respond to ministry. No es sabio para un líder poner una presión que no es necesaria para guiar a alguien hacia el ministerio pastoral. 1 Peter 5:2 tells the shepherds
that they're to exercise authority not under compulsion. Primera de Pedro 5, versículo 2 dice que los ancianos no deben hacer ese rol por fuerza. We can't identify somebody and think, oh, this guy's going to be the one that's going to help us get out of the problems, and then go compel him to be there to help. No podemos salir y buscar a alguien y pensar, este nos va a ayudar a salir de nuestros problemas y después empujarle para que él entre en esa función. You know, when you're out there ministering, you want somebody who's running alongside you that Jerry talked about in the earlier session, the guy who just loves the sheep, loves the church, and you're trying to hold him back with all of his excitement. Porque cuando pase el tiempo y lo tengas al lado tuyo en el ministerio, vos querés a un hombre que ame a la iglesia y se esté entregando por ella y que más vale tenga que estar frenando su ánimo. You don't want to be at a place where you're having to prod him to keep him going. You're going to find it more difficult. No querés ponerlo a él en una posición que vas a tener que estar empujándolo para que avance, porque se va a volver mucho más difícil después. And even if he gave in to your persuasion, you're then causing him to violate 1 Peter 5:2. Y aun si él cedería a tu presión, harías que él viole el principio de 1 de Pedro 5:2. So you have to be careful as you're coming alongside and motivating him to see these things. Así que tenés que tener cuidado a la medida que te pones a su lado y le motivás en estas cosas. So I'll talk a little bit about the when someone is trying to move you toward ministry and you're not sure. Así que ahora yo podría hablar de la otra perspectiva cuando hay alguien que te está presionando hacia el ministerio y vos no estás segura. It's definitely true that you do not want to go forward out of some earthly obligation. Es definitivamente verdad que no debes avanzar por una presión humana. Fear of man, El temor de los hombres, wanting to impress your family, querer impresionar a tu familia, wanting to satisfy your mother's prayers, querer satisfacer las that oraciones you de be tu a madre, preacher. que ella oró para que vos seas un predicador. You should never do ministry for those reasons. Nunca deberías hacer el ministerio por esas razones. But Pero sometimes we are hesitant for reasons that we have to think through. hay veces en las que dudamos por razones que tenemos que evaluar. For example, Por ejemplo, I had friends of mine telling me early on they thought I should think about pursuing ministry. yo tenía amigos que desde muy temprano en mi vida cristiana me decían que yo debería ser un ministro. They saw how I lived, what I liked to do. I gravitated toward the church and Bible study, and people seemed edified. Ellos veían cómo yo veían cómo yo disfrutaba de estar con la iglesia, cómo yo gravitaba hacia la enseñanza bíblica y la gente parecía estar siendo edificada por eso. But I was hesitant. Pero yo dudaba. And when they would ask me what the problem was, Cuando me preguntaban cuál era el problema, I had to think about it. yo lo tuve que pensar. I wasn't afraid to be up front. No me Teaching. daba miedo estar al frente enseñando. I wasn't afraid of leadership. I had been a leader in every other context I No was tenía in. miedo de ser un líder porque había sido líder en otros contextos. But the more I thought about it, Cuanto más lo pensaba, I began to get specific about what my concerns were. me volvía más específico en cuanto a cuáles eran mis preocupaciones. And in my particular case, I had it in my mind that I couldn't be a pastor. Pero en mi caso particular, lo que pasaba es que en mi mente yo pensaba que no podía ser pastor. And the reason is because I had known the gospel since I was a child. Y la razón es porque yo I had known it. yo sí había Yes. conocido el evangelio desde que era un niño. I heard the gospel all my life. Yo lo había escuchado toda mi vida And I professed Christ for many years. y profesé a Cristo por muchos años, All my growing up years. todos los años en los que iba creciendo. But I was a hypocrite. Pero era un hipócrita. And when the time came for the testing period of coming out of high school into college, Y cuando llegó el momento de crítico que estaba saliendo de la secundaria y entrando a la universidad, I was just a hypocrite. I would era un pretend to be a hipócrita. Christian in one context, and in another one I just lived for the world. Yo fingía ser un cristiano en un contexto y por el otro lado vivía en el mundo. And so when I got saved at 21 years old, Así que cuando yo recibí a Cristo a los 21 años,
I thought I'm going to be a part of the church. I love God's people, but I'll never be a pastor. Yo pensé, yo amo la iglesia, amo servir a la iglesia, amo el pueblo de Dios, pero nunca voy a ser pastor. I was ignorant of the fact that God calls people and calls them to ministry and makes them into shepherds. Y yo era ignorante del hecho de que Dios llama a personas, les prepara y les capacita para ser sus pastores. I had this idea that they had to be perfect most of their life, not perfect completely, but certainly godly. Yo tenía la idea de que tendrían que haber sido perfectos o piadosos casi todas sus vidas. They certainly couldn't be a pastor if they'd lived like a hypocrite. Ciertamente no podían ser un pastor si habían vivido como hipócritas. I led other people into sin Yo guié a personas al pecado, while professing to know Jesus. aún profesando conocer a Cristo. God is never going to make me a pastor. Dios nunca me puede hacer a mí un pastor. So that was my hesitation. Así que ese era mi temor. And I had to learn that that's an illegitimate concern. Y yo tuve que saber y aprender que eso era una preocupación ilegítima. So what a young man has to do when his leaders are looking at him and saying, "We think you're maybe fit for ministry." Así que lo que un joven tiene que hacer cuando su líder le está diciendo, mira, yo te observo y pienso que tenés cualidades para estar en el ministerio, he must identify why he's hesitant. What are the specific reasons? él tiene que identificar por qué duda, cuáles son las razones específicas. Until you can identify the specific burden that you carry and the reasons you hesitate, then you can never bring the Bible to bear upon them and see if they're legitimate. Hasta no poder identificar cuáles son esas razones que te están frenando, no podés traer los textos bíblicos y ponerlos al frente para ver si son legítimas. Is it that you're afraid you will mess up and ruin the church? Es porque tenés miedo de meter la pata y arruinar la iglesia. A good concern, but it may not necessarily keep you out of ministry. Es una buena preocupación, pero no debería ser lo que te mantenga de no entrar en el ministerio Are pastoral. you afraid that something in your pagan past would keep God from blessing you? ¿Tenés miedo de que algo en tu pasado sin Cristo no deje que Dios te bendiga? Is there something about ministry that will expose your past life and you're hiding something? ¿O hay algo del ministerio pastoral que va a exponer tu pasado y hay cosas que vos estás escondiendo? It's been forgiven by God, but you don't believe that it's completely gone. O tal vez Dios los perdonó, pero vos no creés que se haya ido totalmente. Whatever the reasons, Sea cual sea la razón, you have to identify the specific hesitation. tenés que identificar la duda específica. And once you think you know what those are, Y una vez que creas que sepas cuáles son, then sit down with your leaders and trusted mentors. entonces sentate con tus líderes y tus mentores de confianza. Open the scriptures and see if any one of those things does in fact keep a man out of ministry. Abrí las escrituras y fíjate si alguna de esas cosas realmente no permitirían que alguien entre en el ministerio. If you leave it in the generalities, you will get confused and burdened. Si vos lo dejás en las generalidades, vas a terminar confundido y cargado. If you go into ministry but you're only dealing with generalities, you could find yourself extremely fearful and therefore not an effective pastor. Y si vos entrás al ministerio y solo lo viste en términos generales, puede ser que te vuelvas muy temeroso y eso te limite después, más adelante, para el ministerio On the other pastoral. hand, if you leave it in the generalities and you stay out of ministry, you will have serious doubts about whether you're faithful to God. Por el otro lado, si vos lo dejás en una generalidad y decidís no entrar al ministerio pastoral porque tenías estos temores, podrías luchar grandemente por no haber sido fiel a los propósitos de Dios. ¿Ayuda? I think it does. Okay, we have two random questions that has little to do with everything we've talked, but there are concerns or questions. So, hay dos preguntas que no están relacionadas con esto, pero se hicieron, son preguntas generales y me gustaría tocarlas acá. Oh, the wild card. So, the wild. Wild card question. So this question has to do with liberal theology. In what ways do you think that the church today is being threatened by liberal theology? La pregunta, digo, hay dos preguntas que no están relacionadas, pero que personas la hicieron y que me gustaría poder hacerlas. La primera tiene que ver con la teología liberal, y la pregunta que yo les hice fue de qué manera la teología liberal piensan que hoy está siendo una amenaza para la vida de la iglesia. I cannot speak specifically for Argentina.
No puedo hablar específicamente por Argentina, but I can imagine some of the principles are the same that I'm seeing within the States. pero puedo imaginar que algunos de los principios que estoy viendo en Estados Unidos son los mismos acá. The liberal secular culture is absolutely warring against Christianity. La cultura liberal secular absolutamente está atacando el cristianismo. The liberals would rather us to remain silent Los liberales quisieran que nosotros nos mantengamos en silencio and to care for social needs in the, to people around. y que nos ocupemos de las necesidades sociales de la gente que está a nuestro alrededor. To feed the hungry, to clothe the poor, to provide rescue shelters Que for the people who alimentemos are hurt. a los hambrientos, que cuidemos de los pobres, que creemos lugares de refugio. If we just stay in the element of fulfilling the social gospel, the liberals are more than content with us. Si nosotros tomamos el rol y nos contentaríamos con el evangelio social, los liberales estarían más que contentos con eso. As long as we remain silent on identifying sinful behavior, Mientras nosotros nos mantengamos callados en cuanto a identificar el comportamiento pecaminoso we don't expect anyone to change from that behavior, y no esperamos que gente cambie a través de ese evangelio social and we spend our money on social ills, they are more than happy with us. y gastamos nuestro dinero en ayudar socialmente, el movimiento liberal estaría feliz con eso. And the way that this will creep into the church to influence the church is they will more than be willing to give us a platform for influence if we accept their terms. Y es más, la forma en la que están influenciando la iglesia es que el movimiento liberal estaría feliz de darnos una plataforma de influencia masiva si estamos dispuestos a renunciar a esa identidad y entregarnos hacia este patrón. They'll allow us to speak into their papers, their media, and they'll give us the influence if we stick to their terms. Ellos nos permitirían escribir en sus diarios, hablar en sus canales, si es que nos mantenemos en sus términos. And the sad part is that many, for the sake of quote unquote the gospel, are willing to take those terms in order to have some kind of perceived influence. Y lo triste de esto es que muchas personas que dicen estar interesados en el evangelio y usan la palabra el evangelio, pero están dispuestos a ceder a estos términos In fact, it was para a tener influencia, o lo que ellos llaman influencia. few years back in a local newspaper, there was a quote in the New York Times that a liberal basically said, Christians need to realize we don't want their message, we just want them to use their money to help in these needs. En el New York Times apareció una frase en un momento que decía: los cristianos deberían darse cuenta que lo que necesitamos no es su mensaje, sino que usen sus recursos para ayudar a nuestras necesidades. Sadly, too many churches have embraced that under the guise of social justice and are more than willing to run down that road. Y tristemente muchas iglesias han abrazado esto y han seguido atrás de la bandera de justicia social este camino. That's, of course, overrunning our culture right now. Y claro, lo que acaba de decir Mark está arrasando nuestra cultura en este momento. And of course, we don't have to know the Argentinian context because liberal theology essentially attacks the same things in every era. Y no tenemos que conocer Argentina y la cultura acá porque la teología liberal ataca básicamente las mismas áreas en todo lugar y en todas las eras. You can always identify liberal theology by these general attacks or specific attacks that come against these main categories. Siempre podés identificar la teología liberal cuando podés ver la forma en la que ataca estas pocas categorías generales. Liberal theology always wants to undermine the doctrine of depravity. En primer lugar, la teología liberal siempre va a tratar de socavar la doctrina de la depravación. Sin is not sin. El pecado no es pecado. Original sin is not a reality. El pecado original no es una realidad. Guilt is false. La culpa es algo falso Put upon us unjustly by our environment. que es puesta sobre nosotros por nuestro ambiente, And consequences y las after consecuencias this life después de esta vida do not exist. no existen. Any liberal expression of theology will attack the doctrine of sin. Cualquier expresión liberal teológica va a atacar el concepto del pecado y la gravedad del pecado. Doctrine of Scripture
En segundo lugar, la doctrina de la Escritura. Liberal theology always wants to treat it as a piece of literature that is not supernatural. La teología liberal siempre va a querer tratar la Escritura como una literatura que no es sobrenatural. If there's anything in it that has the supernatural associated with it, we have to discover what it is, and it's only by some mystical inspiration that it represents something divine. Si hay algo que pareciera ser sobrenatural en las Escrituras, tiene alguna explicación mística que representa algún concepto general divino. So liberal theology always attacks the doctrine of sin and guilt and consequences, and always attacks the supernatural nature of Así que el Scripture. movimiento liberal siempre ataca la doctrina del pecado, su gravedad y sus consecuencias, y siempre ataca la doctrina de las Escrituras. It always attacks the doctrine of Christ, Jesus himself, the person of Christ. Siempre ataca a la doctrina de Cristo, a la persona de Cristo. He didn't exist. Él no existió. If he did exist, he was just a man. Si existió, fue solo un hombre. And where he's talked about in Scripture, it's probably not the historical Jesus that we've imagined all these centuries. Y donde lo encontramos en las Escrituras, probablemente no es el Jesús histórico, verdadero, que se ha hablado durante estos siglos. Attached to their attack on the doctrine of Christ, they attack the doctrine of the atonement Y unido primarily. al ataque contra la persona de Cristo, atacan la doctrina de el pago de Cristo. The death of some guru on a Phoenician cross 2,000 years ago accomplished nothing supernatural. La muerte de este gurú en una cruz fenicia hace 2000 años atrás no logró nada de valor para nosotros You can hoy. always identify liberal theology because it's going to go after the substitutionary atonement of Christ as penalty for sin. Siempre podés identificar la teología liberal porque va a atacar el pago sustituto de Cristo en nuestro lugar. So any language you hear that denies the penal substitution of the atonement of Christ, that is liberal theology. Entonces cualquier teología que vos escuches y sentís que están negando la sustitución real de Cristo por nuestros pecados es una teología influenciada por el liberalismo. And of course, they attack the resurrection. Y claro, atacan la resurrección también. This is a heresy, a liberal heresy as old as the gospel. Esto es una herejía liberal que es tan vieja como el Evangelio. Gnosticism is alive and well. El gnosticismo sigue estando vivo y coleando. Jesus did not rise from the dead in bodily form. Jesús no resucitó de forma física. Why do they want to deny the bodily resurrection of Christ? ¿Por qué querrían negar la resurrección física de Cristo? Well, because if he rose from the dead, number one, he is who he says he is, Porque si Él resucitó de la muerte, entonces Él es quien dijo ser. for that's the affirmation of it from God himself. Porque eso es lo que Dios mismo dice. But the second reason they want to deny the bodily resurrection of Christ is because of the work of the atonement. Pero la segunda razón por la que quieren negar la resurrección de Cristo es por causa de la obra, del pago de la obra de If he Cristo. rose from the dead in a glorified body, Si Él resucitó de la muerte en un cuerpo glorificado, then he is a man, entonces Él es un hombre and he is the Son of Man, Son of God. y Él es el Hijo del hombre, Hijo de Dios. And if he's the Son of Man, Son of God, Y si Él es el Hijo de hombre, Hijo de Dios, then he is the second Adam. entonces Él es el segundo Adán. And therefore, if he's the second Adam, he's the only Redeemer. Y si Él es el segundo Adán, es el único redentor. There are no other Redeemers. No hay otro redentor. There's no animal Redeemers for the animal kingdom. No hay animales redentores para el mundo animal. There's no angelic Redeemers for fallen angels. No hay ángeles redentores para ángeles caídos. There's only fallen man Solo hay hombres caídos and a God who redeems fallen men. y un Dios que redime hombres caídos. And he does it through an Adam who was the second Adam, accomplishing what the first could not. Y Él lo hace a través de un Adán, que es el segundo Adán, que logra lo que el primero no hizo. It upholds the doctrine of original sin. It upholds the doctrine of the atonement. No sostiene la doctrina del pecado original, del pago de Cristo, And it upholds the doctrine of Christ being the Son of God because his o de resurrection proved it. Cristo siendo el Hijo de Dios por su resurrección. Liberal theology always goes after those categories. You can always identify it in all of its forms. La teología liberal siempre va atrás de esas categorías, siempre lo puedes identificar en todas sus formas. You see some little nuance out here, you trace a line back to any one of those things, you are dealing with liberal theology. Cuando vos ves alguna variación por acá y vas trazando hasta su origen, la fuente, eso es teología
liberal. Why do we jump on issues like social gospel and social justice? ¿Y por qué es que la iglesia reacciona en contra de temas como el de la justicia social? Because in it, O la- Satan is attacking the heart of the gospel itself. Porque en esto Satanás está atacando el corazón del evangelio mismo. People are trying to exalt general human compassion to the level of gospel ministry. La gente está tratando de exaltar la compasión general bíblica del cristiano y de elevarla al punto de el contenido del evangelio. Listen, the pagan world can feed hungry people as well or better than the church. Ahora, pensá, el mundo pagano puede alimentar a la gente hambrienta tan bien o mejor que los cristianos lo pueden The hacer. pagan world can help underdeveloped countries in just the same way or better often than Christians. El mundo pagano puede ayudar a países no desarrollados en mejor forma o de igual manera que los Remember cristianos this, pueden. if you don't need the Holy Spirit to do it, it isn't gospel ministry. Pero acordate esto, si no se necesita el Espíritu Santo para hacerlo, entonces no es la predicación del Evangelio. It's common grace, Es gracia común, the common grace of God, la gracia común de Dios, but it is not gospel ministry. pero no es el ministerio del Evangelio. And so liberal theology is coming in the church through that subtle attempt to elevate common grace work to the level of special grace in the gospel. Así que está entrando a la iglesia esta ola hoy en donde la gracia general de Dios se está elevando al lugar de la gracia Why especial does de man Dios wanna en el do that? Evangelio. Why does the man want to do that? ¿Y por qué quiere hacer eso el hombre? It elevates man. Porque eleva al hombre. It exalts man and still Exalta al allows him hombre. to say he's a gospel minister. Y aún quiere decir que está siendo un ministro del Evangelio. Okay, last question. We've gone a little over time, but if you can, yes. If you can condense this question. No? No condensation. Digo, ya se nos fue la hora, pero tengo una última pregunta si le quieren hacer, pero la tienen que condensar. Pero dice, ¿le estás pidiendo a un pastor que condense una respuesta? No se puede. So the question has to do with the place of a peri-ecclesiastical organization in the life of the church, or the relationship with it, or the validity of it, or the limits. Bueno, la pregunta que hicieron fue otra pregunta que no está relacionada con nada de todo lo que vinieron hablando, pero es una pregunta legítima, que es, ¿cuáles son las características de un ministerio paraeclesiástico sano? So the way is phrased, what are the characteristics of a para-church ministry that it's healthy? What are ways that it's healthy? Yes. I can answer that one. I worked for a parachurch organization for 5 years, grace to you. Dice, yo trabajé para una organización paraeclesiástica por 5 años, gracias a vosotros. And it provided the teaching materials of a preacher who had ministered faithfully for many years. Y proveía material de un predicador que había predicado por muchos años fielmente. So we helped in this way, that not only were we supplying materials that would encourage and edify the faith of believers, Así que nosotros ayudamos de esta manera, no solamente dando materiales que iban a alentar y a sostener la vida espiritual de creyentes, but we also prayed for them and even answered various counseling questions from the scriptures. sino también orábamos por ellos y respondíamos preguntas de consejería constantemente. But in all cases, we redirected those people who had come to us to ministries in the area that they could be involved with. Pero en todos los casos nosotros redireccionábamos a las personas a iglesias en la zona donde ellos estaban, donde se puedan involucrar. So a parachurch ministry that can uphold the church, encourage the church, and Así support que- it, I'd love to see that. Un ministerio paraeclesiástico que levante la iglesia, que la sirva, que la acompañe. Yo amo cuando eso sucede. I'd just say, like, if a parachurch ministry is concerned, they'd be thinking like this. Entonces, si un ministerio paraeclesiástico está preocupado, estaría pensando de esta manera. One, they would think, we know that Christ builds the church, El ministerio pensaría esto: sabemos que Cristo edifica la iglesia,
So that you would want to make sure then they're not warring against Christ's work to build his church. Por lo tanto, no están yendo en contra de la obra de Cristo para edificar la iglesia. So the first thing they want to do, Y por lo tanto, lo que ellos quieren hacer they want to make sure that their agenda and work is not what God mandated the church to do. es asegurarse de que su agenda y su obra no es lo que Dios le mandó a la iglesia a hacer. Now that I'm answering this question, I recognize I forgot. I'm on the board of a parachurch. Es más, ahora estoy respondiendo a la pregunta y me acuerdo de que soy parte del consejo directivo de un ministerio para eclesiástico. And we just met collectively as a group. Y recién nos juntamos como grupo And we were talking about our philosophy of y ministry. estábamos hablando sobre filosofía de ministerio. And I read down the list here and I said, gentlemen, this is what God mandated the church to do. Y yo leí toda la lista y le dije, pero hombres, todo esto es lo que Dios le dijo a la iglesia que tenía que hacer. Why would we set ourselves up to do it when God has mandated the church to do ¿Por it? qué nosotros vamos a armar una organización para querer hacer esto y Dios le dio esto a la iglesia para hacer? Here's what our job needs to be. Pero en realidad este es el trabajo que debe ser nuestro. We identify ministries that are doing these things right here, Lo que- and we support them. Lo que tenemos que hacer en realidad es identificar iglesias que están haciendo justo esto y ponernos atrás y ayudarles. So that became our charter. Así que eso se convirtió en nuestra meta. Our charter is to support churches that are faithful to the mandate that God has called them to be. Nuestra meta es asistir a iglesias que son fieles al mandato que Dios les dio. So I think a parachurch ministry that is coming along and supporting the church, not draining the church of resources and usefulness. Así que creo que un ministerio para eclesiástico que viene a servir a la iglesia y no dirigir la iglesia o no quitarle a la iglesia de sus recursos, Not warring against the church and its ni mandate from combatiendo en Christ. contra de la iglesia, ni los mandatos que Dios le dio. That's going to be a ministry that the Lord will bless. Ese va a ser un ministerio que el Señor va a bendecir. ¿Secure enough? Hasta ahí nomás. Bueno, terminamos. Vamos a tomar entonces un recreo.